Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Muy bien, hermanos, vamos a seguir nosotros aquí en nuestra clase de escuela dominical y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Segunda de Corintios. Estamos hablando, recuerde, de la mayordomía. Todavía nos quedan unos temas más que vamos a estar tocando de la mayordomía. Y bueno, si usted nos acompaña por primera vez, es un gran privilegio para nosotros tenerle en esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Muy bien, Segunda de Corintios, capítulo 9, y vamos a estar viendo un versículo, vamos a ver el 7 y el 8, Segunda de Corintios. Si hay alguien que está a su lado y no trae Biblia, enséñele ahí amablemente lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 9, versículos 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, queremos agradecerle por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder estar aquí una vez más en su casa de oración. Qué grande, Señor, privilegio usted nos ha regalado. Cuántas personas no han tenido esta oportunidad de haber amanecido el día de hoy. Pero gracias, mi Dios, porque usted nos lo ha regalado. Pedimos, Señor, humildemente en esta mañana, que usted pueda hablar a nuestras vidas. Hemos venido, Señor, con ese objetivo de que usted se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones, y hable de una forma especial. Por favor, Señor, quíteme del medio, sazone mis palabras con sal. Ayúdeme a ser guiado de su mano para poder compartir esta enseñanza de mayordomía a mis hermanos. Denos un entendimiento abierto para poder recibir su palabra con mansedumbre. Bendiga a cada maestro que está compartiendo clases y apresure los pasos de los que vienen en camino. Tráigales con bien a mis hermanos que vienen en camino para que puedan gozarse igualmente con nosotros en este domingo, Señor. Por favor, Señor, no permita que nadie salga de este lugar sin antes haberle conocido como su Señor y Salvador. Le damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, ya del tema, ¿verdad? De la mayordomía, lo que es la mayordomía, lo que es un mayordomo, es un administrador. Todos ante los ojos de Dios somos mayordomos de los bienes que Él ha puesto en nuestras manos. Puede ser algo monetario, puede ser la familia que Dios nos ha dado, los que por la gracia de Dios tenemos hijos, los hijos que Dios nos ha dado, y cada bien que hemos recibido de parte de nuestro Dios, somos responsables de ser buenos administradores. Hemos hablado, hermanos, que la obra del Señor precisamente se hace con dinero. ¿Con dinero de quién? De sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Todos aquellos que somos salvos. Amén, hermanos. La iglesia, hablábamos la semana pasada, tiene gastos. La iglesia tiene que distribuir las finanzas para poder dar el servicio que damos cada domingo, cada jueves, traer gente, invertir en limpieza, invertir en luz, en agua, etcétera, etcétera. ¿Dónde se van los diezmos y las ofrendas? Decíamos, no se van al Vaticano. Las ofrendas que usted y yo damos, aquí se quedan en la iglesia y se administran en beneficio de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces no hay una conspiración de qué se hace con las finanzas de la iglesia. Ya el pastor lo ha dicho también en otras ocasiones. El pastor no toca el dinero de la iglesia. Así como se recoge, tenemos tesoreros que cuentan
ahí el dinero. Tenemos secretarias que guardan el dinero de la iglesia y luego el pastor dice en qué se tiene que administrar. Hermano, mire, dele para la luz, dele para esto, pero eso es lo que se hace. Así se maneja la administración de la iglesia. Todo se hace con transparencia, no solamente, hermanos, por testimonio, sino porque somos, o el pastor es aquí administrador de sus bienes y él también es responsable ante los ojos de Dios. Amén, hermanos. Aparte de esto, tenemos allá en un pizarrón en la parte de atrás todo lo que entra, todo lo que sale. Y usted se dará cuenta, hermanos, todo lo que entra a la iglesia no va para los bolsillos del pastor, no va para los bolsillos de los hijos del pastor. Usted puede observar ahí atrás, todo lo que entra, así como entra, sale totalmente en beneficio de la propia iglesia. Entre paréntesis, el pastor debe de dar su diezmo. Por supuesto que el pastor tiene que diezmar. La otra semana veremos un poquito más de esto, cómo el Señor mandaba que los mismos sacerdotes dieran también sus diezmos, sus ofrendas. Todos los que trabajamos en la iglesia tenemos que diezmar. Por supuesto que tenemos que diezmar. Todos los que somos hijos de Dios tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas. Amén, hermanos. Nadie nos escapamos. Ahora, este versículo que acabamos de ver en esta mañana, hay muchos que han dicho, ¿verdad? Y hay muchos cristianos aún en las iglesias que dicen, bueno, en el Nuevo Testamento ya no se habla de la palabra diezmos. Si usted si ha leído todo el Nuevo Testamento, no se encuentra ahora la palabra diezmo. En el Antiguo Testamento sí se habla, nos habla desde el principio ahí como Abraham dio el diezmo, que quiere decir el 10% de sus bienes, de lo recibido de la mano de Dios, él dio el 10%. Pero en el Nuevo Testamento ya no encontramos la palabra diezmo. Ahora encontramos como este versículo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, he escuchado a algunos cristianos que dicen, yo no doy el diezmo porque la Biblia en el Nuevo Testamento ya no dice que debemos de dar el diezmo, dice que demos conforme a lo que propongamos en nuestro corazón. Hoy, hermanos, en esta mañana les voy a explicar, ciertamente la Biblia no habla en el Nuevo Testamento del diezmo por una razón. Vamos a estudiar un poquito el corazón de los hermanos de la iglesia del Nuevo Testamento y por qué razón no se mencionaba el 10%. La razón principal, hermanos, es porque estos hermanos no daban el 10%, daban mucho más del 10%. ¿Me está escuchando, hermanos? Ya para ellos el diezmo era, mire, ya no era una cosa tan pequeña. Ellos ya no daban el 10%. Estos hermanos daban más del 10%. Así que ya no era ni siquiera necesario mencionar el 10%, porque daban más del 10%. Y hermanos, mire, si a veces no podemos dar el 10%, ¿cómo podemos dar más que el 10%? Primero debemos de empezar dando el 10%. Amén, hermanos. Oh, yo nomás doy lo que yo vea conveniente. Mire, la Biblia dice, nuestro corazón es perverso y es engañoso. Oh, pues yo doy ahí me hice bolas en mis finanzas, pero ahí nomás aviento lo que es. No, hermanos, por eso Dios no bendice. A Dios no lo podemos engañar. Si no podemos dar el 10%, mira, hay muchos hermanos que están soñando, el día que Dios me haga millonario, voy a dar tremendas cantidades a la iglesia. Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no vas a hacer. Amén, hermanos. Dios da más a la gente que es honesta, al cristiano que es honesto con sus finanzas. Mire, usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a su esposa, usted puede engañar a sus hijos, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Ahora, ¿cómo era que daban los hermanos en el Nuevo Testamento? La iglesia nuevo testamental, ¿cómo daba? Recordemos ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo el comienzo de la iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la roca, y empezamos a ver ahora la infraestructura de la iglesia que el Señor estableció. Anteriormente el pueblo de Israel se manejaba por la ley, se manejaba por estatutos y bueno,
era una infraestructura, algo diferente, pero ahora vemos la iglesia que el Señor estableció y cómo operaba la iglesia en la cuestión financiera. Ese versículo, vuelvo a decir, que acabamos de leer, el Señor habla claramente y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, dice la Biblia, al dador alegre. Muchos hermanos dan su diezmo o dan ofrendas con tristeza. Híjole, ya es tiempo de dar. Ay, otra vez las ofrendas. Y lo dan con tristeza. Híjole, qué difícil dar. Mire, si esa es nuestra actitud, mire, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Amén, hermanos. Debe de ser un honor, debe de ser un privilegio, Señor, de tanto que usted nos ha dado. El oxígeno usted nos lo regala. Ahí vimos en el COVID, ¿verdad? Un tanque, a veces vendiéndolo hasta 5,000, 10,000 pesos, un tanque de oxígeno. Mientras que tenemos un Dios que nos regala todos los días el oxígeno. Amén, hermanos. Pero tenemos un Dios tan bueno. Debe de ser una actitud de gratitud, no con tristeza. Señor, te damos con todo el corazón. Señor, has sido tan bueno, nos has guardado, nos has protegido, nos has prosperado, nos has dado fuerza en el trabajo. Por eso, recordando lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: no te olvides de dónde te saqué, no te olvides de cómo andabas allá en Egipto. Ahora ya estás en una tierra donde tú no conquistaste, una tierra donde usted no hizo los pozos, en casas que tú no edificaste. Y el Señor les empieza a decir: Israel, cuídate de no olvidarte de dónde viene la provisión. Y hermano, y eso es para nosotros también. Nunca se nos olvide que de Dios es donde viene la bendición. Amén, hermanos. A veces el olvidarnos nos hace ser mezquinos, ser agarrados, decir: ¿por qué voy a dar? ¿Por qué tengo que dar? Simplemente porque Dios ha sido bueno con nosotros. No con tristeza, ni por necesidad. Hay muchos que dicen, y mire, como el cantito, ¿verdad? La ofrenda es del Señor. Si tú le das $1, el Señor te da 2. Mire, muchos dan: voy a dar para que el Señor me lo multiplique. Hermanos, no debemos de dar por necesidad. Amén, hermanos. Voy a dar para que Dios me dé. Y si no me da, ya no doy. No, hermanos, debe de ser una actitud de agradecimiento, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al corazón, al dador generoso y alegre. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo era, hermanos, como estos hermanos daban? A veces nos preocupamos, hermanos, por las cantidades. Es que aquel hermano da más, aquel da menos. Miren, hermanos, usted dé conforme Dios a usted le ha dado. Amén, hermanos. Si aquel hermano dio menos y Dios a usted le dio más, pues usted dio un poquito más. Si aquel hermano le dio Dios más y usted tiene un poquito menos, dé conforme usted pueda dar. No se frustre. Es que él dio más. Este pudo poner para el clima 5,000 y yo nada más puedo poner 100. Mire, Dios no ve cantidades, Dios ve corazón. Amén, hermanos. Usted dé con todo su corazón. Y no se sienta achicopalado si alguien puede dar un poquito más. Quizá Dios le bendijo esa semana. Quizá Dios le bendijo en algo que hizo. Y a lo mejor ahorita él o ella puede dar un poquito más. Usted no puede, pero usted dé lo que usted pueda, pero déselo a Dios con todo su corazón, hermanos, con todo su corazón. Eso es lo que cuenta. Miren lo que dice ahí, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16. Aquí nos habla el tema la ofrenda para los santos. Hablando de aún los que trabajan para la obra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros
ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrendas. Estos hermanos de esta iglesia de Galacia, estos hermanos apartaban un porcentaje, porque mire, la obra de Dios, vuelvo a decir, hermanos, se hace con dinero. Los hermanos que trabajan aquí para la iglesia, para mantener las instalaciones, para poder dar servicio en diferentes áreas, son hermanos que necesitan, por supuesto, recibir un sueldo. ¿De dónde viene ese sueldo? De los que damos diezmos y ofrendas. Amén, hermanos. Ahora, de una vez les voy a decir, mire, yo a veces he conocido a uno que otro que no le echa ganas, por eso yo ya no doy. Hablamos la semana pasada, hermanos. Usted délo para el Señor. Amén, hermanos. Deje que Dios se encargue de los que no están aprovechando, de los que están haciendo mal uso. Deje que Dios se encargue, pero mi deber, mi responsabilidad ante Dios es darle a Dios lo que le pertenece. Amén, hermanos. Estos hermanos de Galacia, ellos apartaban cada semana para poder contribuir a todos aquellos que trabajaban para el Señor de tiempo completo. De ahí se les daba un sueldo, un mantenimiento a los hermanos para que pudieran ocuparse de las viudas, ocuparse de los enfermos, ocuparse de predicar el evangelio, de que la iglesia estuviera bien, y se apartaba un porcentaje para que ellos pudieran tener su mantenimiento. Cada uno conforme lo que Dios, dice la Biblia, le había prosperado, le había bendecido. Y es lo que regularmente hacemos cada uno de nosotros. Apartamos mínimo el 10%, y luego ahí en el sobre viene ofrendas. Y a veces unos dan más allá de sus fuerzas, una ofrenda extra aparte de mi diezmo y ofrenda. Es lo que hacían los hermanos de la primera iglesia. Cada semana apartaban un porcentaje para contribuir, para poder dar más, para que la obra del Señor avanzara. Y es lo que hacemos. Ahora, hay algunos, en el caso por ejemplo mío, yo a veces salgo de viaje, no estoy aquí en la iglesia, y ¿qué hago yo? Yo junto mi diezmo, lo junto por 1 o 2 semanas si no estuve, y luego lo traigo. Hay algunos que lo dan por quincena porque les pagan por quincena, pero cada uno podemos ofrendar y diezmar conforme lo que hemos prosperado. Amén, hermanos. Ahora, entrando aquí el tema de lo que estamos hablando, de ciertamente la Biblia no habla en el Nuevo Testamento de diezmos, y habla de ofrendas, y habla de dar conforme a lo que propongamos en nuestro corazón. Pero ¿cómo era como daban estos hermanos? Estos hermanos daban más del 10%. ¿Cómo lo hacían? Vamos ahí. Primero, el primer ejemplo lo encontramos que hasta el Señor Jesucristo se sorprendió. Esa es la primera mujer que nos habla la Biblia, cómo dio con un tremendo esfuerzo más de su 10%. Mire lo que dice Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vaya ahí conmigo en la Biblia. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. ¿Estamos ahí, hermanitos? Mire lo que dice, por favor, ahí Lucas capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo número 1 al versículo número 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echan para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Sí leyó ahí, hermanos? Le pregunto, ¿esta viuda dio el 10% de su dinero, hermanos? Contésteme sin miedo al éxito.
¿Dio el 10% esta mujer? No, dio el 100%. Amén, hermanos. ¿Por qué no hay razón para mencionar esta mujer dio su diezmo? Porque no dio su diezmo, no dio su 10%. Esta mujer dio más del 10%. Y muchos de los que están aquí, tú no das tu diezmo, tú das más de tu 10%. Amén, hermanos. Da usted para misiones, da usted para esto, da usted para más, doy para construcción. Usted no da el 10%, usted da más del 10%. Los hermanos de la iglesia nuevo testamental exactamente hacían lo mismo. Ellos ya no daban el 10%. Esta viuda no daba el 10%. Esta viuda dio más del 10%, mientras que los ricos, dice la Biblia, ni siquiera yo creo que le llegaban a su 10%. Daban de lo que les sobraba. Amén, hermanos. Y mire, a veces muchos cristianos, ahora le digo, esto es un asunto entre usted y yo. No se está enseñando esto porque estamos en bancarrota. No, queremos o estamos enseñando esto porque es bíblico y queremos que el Señor bendiga sus vidas. Amén, hermanos. Pero ¿cuántos gente en nuestra iglesia que tiene buen salario se agarra de estos versículos y dice, pues no, la Biblia no dice que demos el 10%, pues ahí damos ahí lo que nos sobra? Y caemos en la misma situación del rico, de los ricos. No, no es así, hermanos. Debemos de ser honestos con nuestras finanzas delante de Dios si queremos bendición. Esta viuda dio todo su sustento. Los hermanos de Hechos eran hermanos que eran dadivosos en gran manera para la obra de Dios. Eran hermanos que daban, pero daban más aún de su 10%. Miren lo que dice ahora Segunda de Corintios. Vaya Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 8, Segunda de Corintios, capítulo 8. Mire cómo daban estos hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Segunda de Corintios 8. Aquí está hablando otra vez de las ofrendas para los santos. Dice versículo 2, que en gran prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, mire lo que dice, abundaron en riquezas. ¿De qué dice ahí, hermanos? De su generosidad, de su generosidad. Pues doy, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún, ¿qué dice ahí, hermanos? Más allá de qué? De sus fuerzas. Estos hermanos de Corintios no estaban dando el 10%. Estos hermanos estaban dando más del 10%. Y el día de hoy quiero hacer un ejemplo para que nos entendamos un poquito más. Ven, Lalito, pásale a este lado. El 10%, hermanos, de 200 pesos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 20 pesos. Si yo a Lalo le doy 20 pesos, teniendo yo 200, y yo le doy 20 pesos a Lalo, yo puedo decir, yo fui generoso con Lalo, dándole 20 pesos, el 10%. ¿Eso se llama generosidad? No. 20 pesos, tengo 200, me quedé con 180. Eso no es ser generoso. Le di 20, el 10% de 200, eso no es ser generoso. Cuando el Señor habla de ser generoso, no está hablando que los hermanos estaban dando el 10%. Si yo doy el 50% a Lalo, el 50% de 200, ¿cuánto sería? 100 pesos. Si yo le doy a Lalo 100 pesos y él se quedó con 50 y yo con el 50%, ahí entonces, ¿seré yo generoso, hermanos? Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad que sí? Eso ya empieza la generosidad.
Los hermanos de la iglesia nuevo testamental eran generosos, dice la Biblia. No daban el 10%, ya no había necesidad de decirles, hermanos, den el 10%, porque eran generosos. Muchos de ellos sin duda estaban dando hasta el 50% para la obra de Dios. Eso era ser generosos, amén, hermanos. Pero no solamente, hermanos, estos hermanos eran generosos, sino dice la Biblia que daban con esfuerzo y más allá de sus fuerzas. Si yo a Lalo le doy mi 100%, ¿eso quiere decir dar más allá de mis fuerzas, hermanos? Contésteme, ¿es más allá de mis fuerzas? Eso era lo que estaba haciendo la iglesia nuevo testamental, dice la Biblia. Daban más allá de sus fuerzas. Ahora sí prestan, te lo regalo. Un aplauso para Lalo, hermanos. Al final me lo regresa, ¿sí? Todavía no tengo un corazón tan generoso, ¿verdad? No es cierto. Eso es dar más allá de sus fuerzas. Casualidad, hermanos. ¿Por qué el evangelio corría con tanta fuerza? ¿Por qué se podría predicar en diferentes partes? ¿Por qué iglesias se estaban levantando por todas partes? ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Por qué había un tremendo avivamiento y un tremendo alcance? El libro de Hechos, conocido como el libro del avivamiento. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Porque la generosidad, juntamente con el evangelio, siempre va a impactar al mundo. Amén, hermanos. Siempre. Estos hermanos no daban el 10%, daban más del 10%, eran generosos, daban más allá de sus fuerzas. Estando, dice la Biblia, en profunda pobreza, sobreabundaba su generosidad. A veces, en una ocasión, el apóstol Pablo dice que no quería que le dieran porque entendía que los hermanos estaban en necesidad. Y los hermanos hasta se molestaron. ¿Cómo que no? Nosotros vamos a contribuir. Aquí estamos, vamos a echarle para... Eso habla de un corazón generoso y esforzado para dar. Amén, hermanos. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos un corazón así? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué no haríamos? ¿Hasta dónde no avanzaríamos? Yo no he conocido al día de hoy un país, hermanos, tan generoso como el país de los Estados Unidos de Norteamérica. No lo he conocido. Los antiguos cristianos de los Estados Unidos invirtiendo cantidades tremendas de su dinero para que el evangelio fuera predicado en varias partes de México, Sudamérica, Centroamérica, y eso se necesitaba dinero. Estuve yendo a predicar allá en la sierra de Veracruz. Creo que una vez les dije esto y me sorprendió, hermanos, cómo les pregunté, habían como 350 jóvenes de sangre pura, hablando dialecto, no sé qué dialecto era exactamente, pero todos de sangre mexicana así pura, no como nosotros ya mestizos, ¿verdad? Ellos bien puros, sangre pura. Le pregunté, eran como 350 jóvenes ahí congregados un sábado de diferentes iglesias. Y le pregunté al pastor, ¿cómo fue que llegó el evangelio aquí a esta región con ustedes? Y él me dice, hace años atrás, un norteamericano pasó con su avioneta y nos aventó muchísimos tratados, muchísimos folletos. Vimos muchos papelitos ahí en el aire. En ese tiempo, dice, yo era un niño y muchos papelitos ahí cayendo del cielo. Mi padre y mi madre y los ahí vecinos de alrededor empezamos a recoger esos papeles, pero pues nosotros no sabíamos, mis padres no sabían leer español. Este americano bajó en su avioneta, nos predicó el evangelio, nos discipuló y de ahí nos empezamos a multiplicar y ahora hay muchísima gente cristiana en esta región. Mire, 350 jóvenes nada más ahí congregados. Era algo tremendo. Ahora, usted se pone a pensar, para llegar hasta ese punto de la sierra de Veracruz, desde un país hasta otro país, se necesitaba dinero, ¿sí o no, hermanos? Para la avioneta. Yo no sé si era su avioneta, yo no sé si era rentada,
combustible, el pilotaje. ¿Cuánto? Y este hermano tuvo que invertir para que alguien más tuviera un beneficio. Hermanos, la obra de Dios para que avance se necesita inversión. Amén, hermanos. Mire, ¿cuántas colonias? Aquí nada más en Nuevo León, aquí en Nuevo León tenemos casi 600 colonias, de las cuales trabajamos nada más en 30 colonias de ellas. Podríamos avanzar más, sí, pero necesitamos para más renta de camiones, más obreros. Mire, ahorita estamos haciendo una campaña semanalmente, fielmente, una campaña al aire libre, invirtiendo en despensas, invirtiendo en promoción para niños, invirtiendo para que gente venga a la iglesia y conozca a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, usted va a Bodega Aurrerá y no nos regalan las despensas. Amén, hermanos. El gobierno no nos la regala. Se necesitan manos generosas que inviertan. Pero si aprendiéramos a ser dadivosos, no nada más cumplir, si queremos decirlo así, con un 10%, no, sino que diéramos generosamente, ya no nos vamos a ir más allá de nuestras fuerzas, vamos a dar nada más generosamente. ¿Cuántas colonias de nuestro Monterrey no alcanzaríamos? Amén, hermanos. Ahorita estamos preparando para 2 campañas semanalmente, donde vamos a ver unas 300 o 200 personas congregadas, 400 en un solo sábado, escuchando el evangelio de la salvación. Hermanos, qué bendición, amén, hermanos. Pero ¿qué tal si no fueran 400? ¿Qué tal si fueran 600? O no 600, vamos generosamente. ¿Qué tal si fueran 1000 personas cada semana, 4000 por mes, escuchando el evangelio a consecuencia de manos generosas? Amén, hermanos. Y todos podemos contribuir, una despensa más, un producto, todos podemos hacer algo. El problema no es que no haya, el problema es que no queremos dar más allá de nuestras fuerzas. Les digo, muchos ni siquiera somos capaces de ser honestos en dar nuestro 10%. No, es que la iglesia debería de avanzar más. Hermanos, ¿cómo avanzamos? No, es que pues, Dios, hay que pedirle a Dios. Sí, Dios da para que demos, amén, hermanos. El problema es que a veces no lo clavamos. Señor, dame, y Dios te da y te lo clavas. No te oigo, traes tenis. Ah, caray, me subieron el sueldo. Los hermanos del Nuevo Testamento eran hermanos generosos. No vaya ahí por el tiempo, pero la Biblia dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno conforme a su necesidad. Pablo dijo, yo gastaré lo mío y aún me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo era una persona que no daba el 10%, Pablo daba más de su 10%. Amén, hermanos. La iglesia de Macedonia, en prueba de tribulación y en profunda pobreza, dieron para la obra de Dios. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar ni recibir, sino vosotros solos. Siempre hay iglesias que dan, siempre hay miembros que dan y miembros que no dan. Amén, hermanos. A Pablo le pasó, pero Pablo dice, esta iglesia dio, contribuyó, y hermanos, yo estoy seguro que Dios, dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre. Amén, hermanos. La ley de la siembra, lo que usted siembra es lo que cosecha. Nunca, dijo un predicador esto, nunca le vamos a dar más a Dios de lo que ya nos ha dado. Amén, hermanos. Nunca vamos a poderle dar más a Dios de lo que ya nos ha dado. ¿Qué no sería? ¿Qué no haríamos si aprendiéramos a dar más allá de nuestras fuerzas? ¿Por qué la Biblia no menciona el 10%? Porque los hermanos nos daban el 10%. La Biblia nos habla, usted conoce de esta parejita
que dijeron, cuando vieron este movimiento, que hermanos estaban vendiendo sus heredades y traían todo. Ananías y Zafira, dice la Biblia, y Ananías y Zafira vio que los hermanos estaban diciendo, yo voy a vender mi heredad, y traían todo el dinero. No traían el 10, no traían el 20, no traían el 50, traían íntegramente todo el dinero para en beneficio de la obra, en beneficio de los hermanos, y lo traían íntegramente. Y Ananías y Zafira se emocionaron y dijeron, hey, nosotros vamos también a vender nuestra heredad y vamos a llevar allá a los pies de los apóstoles también para que participemos en la obra. Y hermanos, y fueron, y Dios sin duda bendijo esa venta, vendieron esa heredad, esa propiedad, pero ya cuando vieron el dinero en la mano, lo que a muchos pasa, ¿verdad? Es mucho de diezmo, ¿no? Vendiste la casa ganaste 100 pesos, ahí van 10 pesos, el 10%, pero vendiste la casa de 100,000, ¿y cuánto es el 10%? 10,000 varos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero luego la vendiste en 1,000,000, ¿y cuánto será el 10%? No hablen lenguas, hermanos. Ahorita estaban bien participativos, ¿verdad? Vendiste la casa en 1,000,000, ¿y cuánto es el 10%? Ya pesa 100,000 varos. ¿Qué no haríamos si nada más fuéramos honestos con nuestras finanzas? Amén, hermanos. Ananías y Zafira vieron el dinero y dijeron, no, agarramos una partecita, ¿no? ¿Cómo ves? No, pues sí. Hombre, nomás les decimos que la vendimos en tanto. Ah, bueno, está bien, hombre. Y ándele que llegan. Y llegaron separados para no levantar sospechas. Pues aquí está. Esto es todo. Al espíritu no le puedes mentir. Pum. Sáquenlo muerto. ¿Cuántos el Señor ya nos hubiera dado piso, hermanos? ¿Robará el hombre a Dios? Ay, ¿por qué me va tan mal? No salgo del hospital. Cada semana se me truenan las 2 llantas nuevas. No te oigo, traes tenis. ¿Robará el hombre a Dios? Usted puede venir y decir, ahí está. Y luego llega su esposa. Oye, ¿es todo? Sí. Segura. Los mismos hombres que sacaron a tu esposo te van a sacar a ti. Pum. Es que no se trata, pero estaban dando. Es que, hermanos, no se trata nada más de dar. Se trata de ser honestos con Dios. Honestos. Es que di 10,000, pero fuiste honesto con Dios. Es que di 100, pero fuiste honesto con Dios. No se trata de cantidad. Se trata de honestidad. Que le digo, a veces nos justificamos. Y yo he escuchado cristianos, y lo vuelvo a decir, hay cristianos que dicen, no, pues la Biblia no dice que el 10% ya, por eso yo ya no doy el 10%. Bueno, de más del 10%, amén, hermanos. Esta cuestión, hermanos, de finanzas, yo sé que no es muy grata para los que caminan así. Y voy a cerrar con esto, con broche de oro. Adivínele todo lo que damos, ¿para quién es el beneficio? Para todos los que estamos aquí, amén, hermanos. Porque ya algunos, no, yo no voy a dar, yo no voy a dar. Todo lo que se queda en la iglesia es en beneficio de los que estamos aquí. Beneficio de tus hijos que están en clases, beneficio de usted en esta mañana, beneficio de todos los que estamos aquí, hermanos, beneficio de nuestras colonias, beneficio de nuestra ciudad, beneficio de nuestro mundo. Todos contribuimos cuando damos, amén, hermanos, y se queda en beneficio para nosotros. Mire, yo les estaba diciendo que fui, y el día de mañana voy a estar yendo
al penal de Apodaca. Fui la semana pasada, estuve predicándole ahí a varios presos, hermanos, y terminando de predicarles, termino de predicar y ya nos íbamos y se me acercan dos hombres, uno de ellos me abraza y me dice: hermano Josué, ¿cómo está? Hermano Elías Castillo, ¿qué anda haciendo aquí? Nada, no es cierto. No era el hermano Elías. Y me saluda y: ¿cómo está, hermano? Y yo la mera verdad no lo conocía y le digo: bien, gracias a Dios. Y me dice: yo iba a la Monte Sinaí. Le digo: me dice: me acuerdo, fui muy poquito tiempo, pero me acuerdo cuando ustedes daban comida, hermano. Yo fui ahí y ahí recibí a Cristo, hermano. Y bueno, cometí errores y aquí estoy, pero saliendo, hermano, voy a ir otra vez a la Monte Sinaí. Gloria a Dios, amén, hermanos. Mire, hasta la cárcel, algunos de ustedes tienen fruto, amén, hermanos. ¿Quiénes? Los que dieron, amén, hermanos. Porque luego a veces muchos, nosotros, y nunca damos, amén. Hicimos un tremendo pachangón para 9,000. ¿Y cuánto dimos? Amén, hermanos. Mire, bendición para los que con esfuerzo llevaron sus tamales, llevaron sus aguas, llevaron sus taquitos. Esos dos que están ahí en la cárcel fueron salvos y mire, tienen esperanza, aunque están allá presos, pero tienen esperanza por un grupo de cristianos de la Monte Sinaí que fue dadivoso. Amén, hermanos. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena dar. Entonces, hermanos, seamos generosos. Vuelvo a decir, a nadie se le obliga, a nadie se le va a correr de la iglesia. Si usted no da, usted le seguimos amando de la misma manera, aunque dé o no dé. Pero quiero animarle, no se pierda la bendición de poder ser de bendición a alguien más. Amén, hermanos. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.